Muy buenos días mis queridos suscriptores, les doy la bienvenida en este nuevo video. Pero ya sin más que agregar, comenzaré diciendo que en esta ocasión estaré narrando el capítulo 4 del volumen 7 de Seirei Gensouki, el cual se titula como Disculpas. Aria había terminado de narrar todos los eventos ocurridos referentes a Sted y Alphonse en aquella habitación junto a Ryo. Liselot estaba realmente decepcionada mientras que el duque Eguno decía «esos estúpidos» mientras escuchaba. Cuando el reporte terminó, el duque procedió a disculparse con Liselot por todos los problemas causados por los nobles bajo su cargo. Liselot aceptó diligentemente, aunque algo inconforme. Pero por el momento Liselot estaba más preocupada por cómo reaccionaría Ryo, puesto que en esta ocasión había visto un lado muy patético de la nobleza, pues habían actuado de forma arrogante y abusando de su posición social, justo lo que Liselot quería evitar con Ryo para no desperdiciar sus habilidades tan increíbles. Liselot pensó: esto es horrible, no quería que nos viera como nobles arrogantes, pero es evidente que lo ocurrido hará que se vuelva más cauteloso. Esa conclusión era lógica, pues había un gran número de personas que creía que los nobles eran arrogantes y no le importaba a la gente a su alrededor, quienes tenían una posición más baja en la sociedad. Pero por el momento, Liselot iría a disculparse con Ryo, mientras que el duque Eguno se quedaría en la mansión, pues al ser el padre de uno de los causantes del problema en la posada, se quedaría para no causar mayor incomodidad. Ya terminada la discusión, Liselot se retiró y momentos después Sted y Alphonse llegaron a la habitación donde el duque los estaba esperando, y apenas el duque alcanzó a ver a ambos con claridad exclamó: «¡Idiotas!». Ambos se quedaron quietos, sin hacer un solo movimiento, pues el duque Eguno tenía una presencia aterradora, pues el duque continuó diciendo que no esperaba nada de Sted, y que aún así logró decepcionarlo aún más. Él tenía claro que no iba a tener una segunda oportunidad y que como consecuencia sería desheredado. Y Alphonse intervino reclamando que el castigo era demasiado para un simple plebeyo. ¿Un simple plebeyo? ¿Acaso no viste su habilidad con la espada? Pero un plebeyo es un plebeyo sin importar lo que suceda. Entonces el duque Eguno respondió: ¿acaso tú crees que puedes igualar su habilidad como espadachín? ¿Crees que eres más fuerte que él? Alphonse se sintió incómodo, para posterior a ello comenzar a replicarle al duque Eguno muy agresivamente, olvidando momentáneamente la diferencia de estatus. Y el duque, para dejar en claro lo que valía la capacidad de Ryo, dijo: ¿acaso crees que puedes lidiar con 3 minotauros a la vez? Por lo que Alphonse se escudó en las espadas mágicas, y que si él poseyera uno, sería capaz de lograr tal hazaña. Pero el duque refutó aquella afirmación, pues para ser alguien poderoso, no solo se necesitaba una arma poderosa, sino también habilidad propia para poder manipularlas adecuadamente, cosa que Alphonse no tenía, y como prueba de ello estaba el momento en que atacaron a Ryo entre dos personas y que ni aún así pudieron vencerle, así que no había forma de que con una espada pudiera lograr grandes proezas, pues su talento era tan mediocre que ni siquiera pudo hacer frente a Ryo estando con las manos desnudas. Aunque la discusión no había terminado, Alphonse perdió por completo. Pero el duque Eguno decidió darle una oportunidad por medio de un trabajo. Alphonse aceptó sin escuchar primero de lo que el trabajo trataba, y este era investigar el bosque cercano a Almond, donde fueron atacados la noche anterior, pues la gran cantidad de monstruos vistos en aquella noche era sin lugar a dudas una anomalía que tenía que investigar y determinar cuál era su causa. Aunque este trabajo venía con una condición, y este era que ambos tendrían que disculparse por los problemas causados, a lo que ambos dijeron: ¿qué? Pero el duque Eguno era implacable, tenía una presencia realmente aterradora, y ambos sin opciones se disculparon con una voz titubeante.
pero el duque gritó que no era suficiente y debían hacerlo mejor, y ambos gritaron, pero aún así no fue suficiente, y el duque los hizo arrodillarse frente a él y tocar el suelo con la frente. Era una escena realmente lamentable. Para ellos había sido el día más humillante. No, este día había sido el momento más humillante para ellos en toda su vida. Mientras tanto, por el lado de Ryo, él se encontraba tomando té junto con Celia y Aisha dentro de su habitación, y Celia comentó de que si ellos no se verían involucrados en un gran problema debido a lo de anoche. Entonces Ryo la calmó diciéndole que tuvieran fe en las palabras de Arya cuando dijo que confiaran en ella, y Celia se tranquilizó un poco, aunque seguía emitiendo cierta incomodidad con todo esto. Entonces Ryo le ofreció hospedarse en la casa de piedra a partir de ahora. Entonces Celia dijo que no, y que preferiría estar al lado de Ryo, pues se sentía más segura junto con él, mientras se sonrojaba al decir aquellas palabras. Ryo asintió con una sonrisa y dijo que si algo llegaba a pasar, aún tendrían una opción más, y esta era la de huir. Justo después de que ellos terminaron de desayunar, Liselot llegó en su carruaje y se dirigió hacia la habitación de Ryo. Él estaba desconcertado, pues esperaba una invitación por parte de ella, mas no que ella viniera personalmente hasta aquí. Pero dejando esas dudas de lado, Ryo la invitó a entrar y ella aceptó, pero antes dijo: Arya, tú te quedarás aquí. Palabras el cual sorprendió a Ryo, pues alguien del nivel de Liselot entrar en una habitación sin una guardia junto a un desconocido era impensable, pero estaba pasando. Entonces Ryo la invitó a pasar de nuevo solamente para asegurarse. En el momento en que Liselot entró, sus ojos quedaron abiertos por la sorpresa, pues allí había dos chicas que emitían un aura que podía decirse que era indescriptible. ¿What? ¿Quiénes son? Son muy lindas. Las dos son muy lindas como para ser reales, pensó, pero no dejó que sus emociones salieran a la luz. ¿Estás viviendo junto con estas dos chicas? Preguntó Liselot. La chica rubia se llama Cecilia, mientras que la chica de cabello rosa se llama Aisha. Ryo explicó. Liselot se presentó ante ellas y viceversa, aunque la etiqueta de Celia estaba más pulida, justo como se esperaba de ella, que estaba acostumbrada a lidiar con la nobleza, pero Ryo las retiraría hacia otra habitación para que Liselot y ella pudieran conversar más cómodamente. Algo curioso era que Liselot era una persona muy firme en sus decisiones y nunca se tambaleaba al momento en que se fijara un objetivo, pero por alguna razón estaba muy nerviosa en ese momento y apenas podía ocultarlo bajo su semblante serio y diligente a la vez. Pero las habilidades bien desarrolladas de Ryo alcanzaron a detectar ligeramente las dudas de Liselot y Ryo pensó: ¿estará nerviosa? Aunque no alcanzó a comprender totalmente aquella situación. Ryo comenzó a preparar algo de té para aligerar el ambiente, pero inmediatamente Liselot habló. Estoy agradecida por su consideración. Entonces, sin perder más tiempo, ¿podría ofrecerle mis más sinceras disculpas por lo ocurrido ayer en la noche? Avergonzada, Liselot bajó la cabeza ligeramente. No tiene que disculparse, Liselot-sama. Ryo habló mientras fruncía el ceño. El incidente de anoche fue un incidente desafortunado y ni siquiera estaba disgustado. No, asegurarse de que los clientes disfruten de su tiempo es el deber de la posada. Deberíamos haber detenido ese incidente incluso antes de que ocurriera. Tenemos la intención de reflexionar profundamente sobre lo ocurrido. Pero quienes causaron el incidente son nobles. Aunque vienen de un reino diferente, la diferencia de estatus hizo que las cosas se volvieran complicadas. En cuanto a eso, creo que el personal hizo un óptimo trabajo lidiando con la situación. Ryo trató de escoger bien sus palabras para no hacer que esta situación se volviera más complicada. Así continuó aquella conversación hasta llegar a un punto de aclarar que debido a la gran diferencia de estatus que hay en la sociedad, que estas cosas sucedan de vez en cuando es inevitable, y así lo dejaron. En cuanto a ello, Liselot tocó otro tema importante.
que el duque Eguno lamentaba dicha situación y quería expresarle sus disculpas de su parte. Aunque Ryo dijo que no estaba totalmente satisfecho y aclaró que pese a sus disculpas aún corrían peligro, pues existía la posibilidad de que sus atracadores quisieran vengarse de él a través de sus compañeras, pero Liselot afirmó que ella estaría dispuesta a firmar un contrato donde el duque Eguno y los nobles a su cargo no levantarían una sola mano contra Ryo y sus amigos, para que se sientan más cómodos, y si esto llegaba a suceder, Liselot estaría de parte de Ryo. En medio de la conversación el té estuvo listo y Ryo procedió a servirle una taza a su invitada. Liselot probó el té y luego dijo: Es increíble, es igual de delicioso que el té que Arya prepara. Mientras ésta se tomaba su tiempo para saborear el té, al terminar de beber el sorbo, dejó escapar un suspiro de alivio mientras desechaba todo su cansancio. Pasado un momento, Ryo interrumpió diciendo que ya no quería desperdiciar más el tiempo de Liselot, pues ella debería tener asuntos más importantes que atender, y ella asintió, no sin antes pedirle que, si surgía la oportunidad, le transmitiera sus disculpas a ambas chicas por todos los problemas causados, a lo que Ryo asintió. Esa misma mañana, Ryo se encontraba en el carruaje de Liselot, dirigiéndose hacia su mansión. Mientras discutían los términos del contrato, al llegar se encontraron con el duque Eguno, quien accedió a todas las peticiones con una enorme sonrisa, y el contrato se hizo de una manera muy eficiente. Ryo estaba algo desconcertado, pues él dudaba de que si este hombre tan amable frente a sus ojos era realmente el mismo que lo había inculpado en el pasado y hecho que la Tifa se volviera una asesina. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos cuando el duque dijo que le diera una oportunidad para remediar la situación causada la noche anterior, y Ryo dijo que estaba bien. El duque llamó a ambos chicos a la sala y ellos se inclinaron y disculparon de inmediato, pero Ryo, a pesar de que sabía lo que habían hecho en el pasado y todos los problemas que le habían hecho pasar, dijo: levanten la cabeza, pues parecía estar insatisfecho por esa escena tan humillante. Él ya ni siquiera le importaba nada de lo que ellos dos dijeran o hicieran. Liselot, a un lado de la sala, observó muy interesada aquella escena. Luego de ello, Natalie entró en escena diciendo que el almuerzo estaba listo, por lo que los tres se dirigieron al comedor. Ahí estaban Rohanna junto con la princesa Flora y el héroe Sakata Hiroaki. Haruto-sama. Flora exclamó. Ryo quedó impactado por tales acontecimientos. ¿Yo? Pues había 3 personas en la entrada: el duque Eguno, Liselot y él, pero la princesa Flora decidió llamarlo a él. Es un honor poder verla de nuevo, princesa Flora. Lo mismo va para Rohanna-sama y el héroe Hiroaki. Pero Hiroaki interrumpió mencionando los problemas ocurridos en eventos pasados y luego invitó a Ryo a tomar asiento muy arrogantemente, como si se tratara de su propia casa, invitación el cual Ryo aceptó. Posteriormente la princesa Flora habló. Soy consciente de que ya estamos sentados a su lado, pero ¿estás seguro de que podemos acompañarle? Creo que sí. Más bien, soy yo quien debería preguntar si puedo sentarme a comer junto con todos ustedes, pues Ryo esperaba comer nada más en compañía del duque y de Liselot. Estoy seguro de que no hay problema. Después de todo, este almuerzo ha sido organizado para ti, ya que vas a comer junto a un héroe y una princesa, deberías sentirte privilegiado. Hiroaki sonrió vanidosamente. Aunque Ryo era el personaje principal del evento, Hiroaki se estaba comportando como si fuera la estrella de la noche. Dicho eso, el joven era un héroe a la par con un servidor de Dios, así que puede que no estuviera tan equivocado. Sí, es un honor. Ryo asintió con gratitud. A partir de este punto, la conversación se desvió hacia temas muy triviales, como el sabor de la comida y demás temas derivados. Pero aquí Ryo se dio cuenta de que Liselot estaba poniéndole nombres japoneses a los platos, como por ejemplo risotto, y además de que el héroe no se había percatado en lo más mínimo de esta situación.
o de que Liselot podría incluso provenir de la tierra como reencarnada. Este héroe, ¿en serio no se da cuenta de que Liselot podría estar usando conocimientos de la tierra para hacer estos platos? Pero simplemente se limitó a observar, pero unos segundos después dijo, está deliciosa. Entonces Liselot le preguntó si ya había probado arroz en algún otro momento, a lo que Río responde que sí lo había hecho unas cuantas veces dentro de sus viajes, aunque este último lo hacía muy frecuentemente puesto que tenía una buena cantidad de reservas. Pero la conversación da un giro de 180 grados cuando la princesa Flora se integra a la conversación. Haruto-sama, ¿cuántos años tenía cuando comenzó a viajar? Entonces responde que a los 11 años, respuesta al cual reacciona frustrada, como si estuviera inconforme con aquella afirmación. Entonces Hiroaki pregunta cuántos años tiene y Río responde que tiene 16 años de edad, o sea, la misma edad que Rohana y un año mayor que Flora. Hiroaki respondió, supongo que viajar tiene algo que ver con tus padres. Río responde que sus padres murieron antes de eso, pero que su muerte influyó en algo para que él comenzara a viajar, pero no era la razón principal. Entonces Hiroaki se dio cuenta de la tensa situación y dejó la conversación a un lado, aunque Flora no quería desistir. Entonces, ¿tenías un hogar antes de eso, Haruto-sama? ¿Por qué decidiste irte? Todos en la sala se sorprendieron, pues esta clase de atrevimiento al hablar era poco común en Flora. Río escogió con cuidado sus palabras y dijo que estaba buscando personas que conocieran a sus padres o que tuvieran alguna relación con su pasado. La respuesta era genuina, pero tampoco reveló nada importante. ¿Dónde solías vivir antes de eso? Al ver tales atrevimientos, Hiroaki reprendió a Flora por estar involucrándose demasiado en el pasado de Río. No, esa no era mi intención. Mis más sinceras disculpas. Y Río negó con la cabeza para que ella no se sintiera culpable. Wow, pero mira quién se está convirtiendo en la estrella de la noche. ¿Podría ser este el nacimiento de un nuevo héroe? Pero Río negó con la cabeza diciendo que no era rival para Hiroaki. Pero de alguna forma la conversación cambia de dirección hacia los héroes y todo gracias a que Hiroaki sacó el tema a flote. Por parte de Liselot parecía un tanto incómoda, como si no quisiera dar casi nada de información, pero Río no iba a permitir que esta oportunidad se le fuera y escogió muy bien sus palabras para avivar las llamas. Y entonces Liselot dijo: técnicamente el castillo no ha dado informes de los héroes, pero es difícil ocultar los pilares de luz. Y luego sonrió de una manera forzada, pero nuevamente Hiroaki soltó que iba a hacer una fiesta en su castillo en honor a su heroína. ¿Una fiesta? ¿Y además se trata de una dama? Río preguntó con vacilación, tratando de ocultar las emociones que estaban surgiendo dentro de él. Sí, Satsuki Sumeragi. Ese es el nombre del héroe invocado en nuestro reino. No había duda, era la senpai de Miharu. Volverse aliado de Liselot había valido la pena. El duque Eguno continuó diciendo que Sanch Stella también presentaría a su héroe. Río solamente asintió diciendo: oh vaya. Río murmuró con profundo interés: finalmente hemos dado un paso adelante. Ahora tengo buenas noticias para Miharu y los demás. Al ver que la situación estaba empezando a mejorar, Río dejó escapar un suspiro aliviado.